Pasé bien y ayer también aprovechamos un poquito para visitar a algunos familiares, para ir al río, que estaba hermosa la playa. Sí, además el día se prestaba, hermoso, sí. Bastante lindo. Mucha gente, sí. Lindo, la verdad. ¿Cómo sentiste el tema de la pirotecnia? El tema en discusión. Sí, bueno, mirá. Bueno, ya se había visto antes también con varios hechos que se habían dado, que había habido mucha pirotecnia también. Sí, de hecho estuve viendo varias noticias de secuestro de pirotecnia en distintos puntos de la provincia. Pero bueno, mirá, te comentaba fuera de aire que en mi caso nosotros estuvimos pasando en el barrio Las Bardas y en ese sector no se sintieron tanto los ruidos, pero después me contaron que en otros espacios estuvo muy violenta la cuestión. Es lamentable que sigamos en esto. Primero que haya gente que todavía esté traficando, digamos, pirotecnia cuando no está permitido. Inclusive leí que en una parte, creo que de la provincia de Buenos Aires, un vecino mató al otro por tirar pirotecnia. Creo que este tipo de cuestiones ya en Beltrán un vecino confrontó a otro. Creemos que se maduró en esto, que la sociedad ha madurado, pero evidentemente no respetan las condiciones de salud de distintos niños, de los propios animales, la vida, la integridad de uno mismo, porque a veces cuántos heridos hay por manipular pirotecnia. Y vi unas publicaciones ahí sobre el 911, que aparentemente era el lugar en el que se podía hacer denuncias, pero no pasaba nada. No pasaba nada, no había respuestas. O te decían, o la respuesta no era hacer nada. Sí. Bueno, ahí mira, ya que me lo consultabas, creo que el Consejo de Seguridad Local podría ser el ámbito donde traslademos esa problemática y ver qué podemos hacer para mejorar esta cuestión. Quizá otro número telefónico que permita otro tipo de respuesta, o por lo menos una actuación más rápida, o también depende mucho y sancionar al comerciante vecinos, ¿no? que vende justamente la pirotecnia. Bueno, también esos controles teóricamente, porque eso ahí ya corre por cuenta del municipio, de ir a hacer las inspecciones correspondientes. Sí, lo que es comercio, sí, por supuesto, eso le corresponde a la autoridad municipal. Estimo que habrán hecho algún tipo de controles acá sobre el fin de año. Todos sabemos que no es nuevo, digamos, cuando la pirotecnia ya aparece los primeros días de diciembre. Así que estimo que sí, que habrán hecho un control. Y si no, bueno, es uno de los aspectos. El tema es cómo controlás el comercio fuera el comercio fuera de los locales comerciales, porque también hay gente que se busca hacer un mango, ¿no? Como en la pandemia vendían cigarrillos, también algunos se buscan hacer el mango y venden pirotecnia. Pero bueno, también hay que llamar a la reflexión acá y ser un poco más respetuosos del entorno en el que vivimos. Y en el caso de esto que decías del 911 que no daba las respuestas, bueno, ahí hay que afinarlo al mecanismo y ver cómo se responde. ¿Es un llamado de atención para el gobierno provincial? Y Jesús me refrescaba acá que hace cuánto, Jesús, ¿un año se sancionó la ley de pirotecnia cero en la provincia? Sí, hace un año, en noviembre de 2024. Bien. Ya, digamos, se podría decir que es como una ley reciente, ya de hecho cumplió un año. Bueno, ahí entonces la provincia también debería redoblar esfuerzo para que se haga aplicable, ¿no? Porque si no, muchas veces pasa que hacemos leyes que no se aplican o que no se pueden aplicar. ¿Integrás el Consejo de Seguridad acá de Chuele? Sí, nosotros, en el caso mío, en el 2024, cuando salió esta cuestión del Consejo de Seguridad, esto ya lo comenté, creo. Estaban las intenciones, mi provincia envió a algunas personas a capacitar un poco para que entendamos cómo funcionaba. Y en el caso de nuestra banca, armamos nosotros el proyecto para reglamentar el funcionamiento del Consejo. Este año nos reunimos por lo menos 4 o 5 veces en el año, con resultados dispares, ¿no? Hay momentos en los que vos tenés la sensación de que podés tener incidencia ahí en el Consejo, en las decisiones, o que se ven respuestas, y otros que un poco menos, pero creo que es una experiencia todavía nueva que se puede ir mejorando. Nosotros tratamos de aportar ahí miradas o aspectos que no tienen que ver estrictamente con cómo combatir el delito, porque esas son cuestiones de la policía, claro, ¿no?
Pero por sí, ahí por lo menos colaborar, estos puntos cuestiones de menores, prevención. por ejemplo, esto de pirotecnia cero, vos recién lo decías, se puede llevar al Consejo de Seguridad y justamente buscar quiénes son los responsables de la distribución en la localidad. Bueno, mira, ahora también estamos revisando el Código Procesal de Faltas, que es el de los procedimientos, digamos, ¿no? Para que el vecino entienda, por ejemplo, los tiempos que tiene un vecino al que le hacen una infracción para poder responder, que hemos planteado que se amplíen esos plazos a favor de los vecinos, clarificar bien los procedimientos de descargo, de defensa. Bueno, todo esto, que es un trabajo que además hicimos en conjunto con la mayoría de los concejales, va a estar pronto. Lo que hay que ver ahora es la otra ordenanza de Código de Falta, donde están los importes de las multas, ¿no? Nosotros ahí hay que trabajar también, muchos son hijos del rigor. Mientras más cara la multa, bueno, ahí recién empiezan a pensar, no es una cuestión de que reflexionan, sino de que les duele el bolsillo. Claro. Pero hemos incorporado también en esta propuesta que estamos terminando de trabajar, el trabajo comunitario, el servicio comunitario. Está bueno. Porque también hay personas que no tienen problemas económicos, entonces prefieren hacer la infracción y volver a pagarte la multa, entonces hemos querido ponerle también un tope a eso, y bueno, ante la reincidencia o en los casos en el que el vecino no pueda afrontar una multa económica grande, la posibilidad de algún tipo de trabajo comunitario. Ya que hablaste del Código Procesal Municipal de Penas, ¿hay algo que establezca sobre esto que estábamos hablando, el tema de la pirotecnia? Sí, seguramente está por lo menos prohibido el comercio, y es larguísimo el código, pero estimo que también están las sanciones por no solo uso. por distribuir y comerciar, sino también por utilizar, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, te digo, por ahí uno como golpe de efecto puede decir, suben las penas. Las penas en general son bastante gravosas, son bastante altas las penas en general del Código de Faltas. ¿Se puede hacer algo más? Se puede hacer algo más. ¿Hay que aumentar los controles? Probablemente sí, también. Hay que aumentar los controles. Así que bueno. ¿Sentís que está capacitado Chuele para salir a justamente abarcar todo el...? Es una cuestión de... Porque el otro día, por ejemplo, perdón que te lo diga, Sí. Pico, pero el otro día, por ejemplo, venía un auto por acá por San Martín, se mandó en contramano por Perito Moreno, venían caminando los dos inspectores, le hicimos señas y no pasó absolutamente nada. No, bueno, puede O sea, suceder. entonces es como, te hace pensar también a algunos sí y a otros no. Sí, bueno, esa es la peor sensación, ¿no? De que la vara no es la misma para los mismos comportamientos desarrollados por dos personas distintas. Pero bueno, mirá, acá nosotros tratamos siempre de valorizar el trabajo del empleado municipal, del trabajador municipal. Desconozco esa situación en particular, si hay una línea política, por ejemplo, si hay una línea política para centrarse en el control de tránsito y no en el control de otros tipos de cuestiones. Eso depende de cada gobierno y depende de los recursos que tengan los gobiernos. Son prioridades, ¿no? Bueno, te lo va a decir también el que hable por parte del Ejecutivo. Hay que establecer prioridades porque los recursos son escasos. No sé yo en este caso cuáles son estrictamente las prioridades del Poder Ejecutivo, dónde enfocan más. Sí, creo que hay que mejorar la comunicación. Nosotros hicimos un pedido de informes este año por infracciones de contaminación ambiental, que nos contestaron, y nos contestó primero la Secretaria de Planificación y después el juez de faltas, cuestiones relacionadas. Pero bueno, no se ha publicitado, por ejemplo, un número para que yo pueda hacer una denuncia de un vecino que está tirando en la barda o en la costa del río basura. Claro. Y por ahí es cuestión nada más que de habilitar el canal de comunicación, que el vecino sepa con claridad dónde tiene que llamar para hacer una denuncia, para que los mecanismos se activen y quizás los mecanismos funcionan. Pero falta eso, mejorar la comunicación. Creo que es algo en lo que hay que trabajar. Una cosa es sacar lindas fotos en el Facebook, ¿no? Ya que estamos hablando de fotos, que hay acusaciones de que salimos en las redes. Una cosa es sacar lindas fotos en el Facebook municipal
Y otra cosa es establecer un buen canal de comunicación, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo quiero comunicar de forma unilateral, de mi parte, para que le llegue al vecino nada más, y otra cosa es la comunicación que tiene ida y vuelta. Esa ahí donde está, quizás se puede mejorar mucho, ¿no? Para tener claro a dónde tengo que hacer una denuncia si me pasa esto, a quién tengo que consultar, a dónde hago este reclamo, a dónde llamo si tengo que tirar residuos de mi casa porque podé o porque saqué basura, a dónde llamo para no tirarlo en la calle y que después lo pasen a buscar. Bueno, ese tipo de herramientas de comunicación deberían estar más aceitadas. Bueno, de acá vamos directamente a otro punto que es crucial, porque bueno, entiendo que por ahí que también esto de lo de las publicaciones y eso tiene que ver por una nota de opinión que largó un funcionario del Ejecutivo respecto a que muchos sacan fotos y graban TikTok, que dijo. Sí, pero te voy a ser sincero, Nico. Del otro lado vemos exactamente lo mismo, muchas fotitos y videitos para las redes sociales. Mira, te voy a ser sincero. La publicación que hice en Facebook sobre la cuestión del presupuesto la hice conociendo nada más que una nota de opinión del concejal Castro. Cuando publiqué lo del presupuesto ni siquiera había visto que Rodrigo García, a la sazón director de gobierno municipal, había hecho su publicación. No estaba ni enterado. Me sorprendió doblemente porque de los 7 concejales que estamos en el Consejo Deliberante, justamente la mayoría tenemos problemas de comunicación porque no somos buenos utilizando redes. De hecho, yo TikTok no sé ni cómo funciona, no tengo. Instagram, te imaginarás que muy poco, y Facebook más o menos. No sé si en realidad Rodrigo García nos estaba criticando a nosotros, pero estaba hablando de Darío, que es el que mejor maneja las redes, o sea, por lo menos el que más fotos saca. Pero me sorprendió porque además el presupuesto se aprobó de todas formas. Venían con el empuje del Festival de Folclore, que ellos igual piensan que con eso tapan todo, o sea, está todo bien y vamos a terminar el año todos bailando de la mano porque el festival salió bien. Acá hay otras cuestiones mucho más relevantes que el festival porque son mucho más abarcativas. Pero me sorprendió realmente que no traten de ridículo, de disparatado. Y creo que en definitiva lo único que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Pero te sorprendió para bien o para mal, Pitu? Para mal. Para mal porque de hecho a Rodrigo García lo encuentro en un montón de ámbitos. No tengo ningún problema personal con nadie, pero ni siquiera político, porque con Rodrigo García en otros ámbitos informales podemos inclusive ponernos de acuerdo en varias cuestiones. Hemos conversado sobre distintos temas. Pero bueno, creo que el acting, que además es una palabra que no me gusta porque ni siquiera es en castellano, ahora está de moda, pero la actuación, nosotros no estamos actuando cumpliendo un personaje, estamos haciendo el trabajo que creemos que nos corresponde. Y sinceramente, más allá de que el presupuesto es una previsión que puede ir cambiando, que uno puede decir, bueno, a mí me gustaría, como uno hace en la casa, me gustaría tener estos ingresos este año y hacer estos gastos, bueno, no. En el caso del municipio vos tenés toda una estructura administrativa, contable, que te permite o te debería permitir ser un poco más preciso en lo que vos estás planteando. Uh-huh. Mirá, el caso más simple, que es lo que está publicado ahí, es el endeudamiento para hacer pavimento. Si vos vas a tomar una deuda, Nico... ¿De dónde se va a tomar esa deuda? ¿Cómo se va a cubrir? No sabemos, en principio es lo que está planteado ahí, es la posibilidad de endeudarse según la ordenanza que se aprobó el año pasado, que era un acuerdo con el Banco Provincia de Neuquén. Uh-huh. Ese banco te podía prestar hasta 2.000 millones de pesos para devolverlo en 36 cuotas, o sea, en 3 años. O sea, lo termina de pagar el que venga. Sí, lo termina de pagar el que venga, pero la idea del Poder Ejecutivo era tratar de pagar lo más posible en su propia gestión. Por eso venía la idea de pagar las 36 cuotas y con un interés bastante alto, pero eso te llevaba a devolver más o menos de esos 2.000 que pedías, 3.200, 3.300, 3.500 millones de pesos, depende de la tasa. Ahora, en ningún momento eso decía que había un año de gracia para no pagar. Por lo tanto, yo entiendo que si pido el préstamo en enero, en febrero estoy empezando a pagar.
Claro. En el presupuesto no estaba. Estaba el endeudamiento y como yo sumo el endeudamiento y la venta de terrenos para hacer pavimento me da un ingreso de 19.000 millones. Sobre esos ingresos de 19.000 millones yo establezco los gastos que voy a hacer. Claro. Bueno, pero si no están los pagos de intereses, me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Vos conocés a alguien que pida plata y no considere devolverla? Hay algún sinvergüenza, pero yo no creo que sea el sinvergüenza. Estoy diciendo nada más que evidentemente están dibujando otros números que dicen que van a gastar y después no van a gastar para pagar la deuda que no está contemplada en el presupuesto. Entonces, ¿yo cómo puedo creer que un presupuesto es serio si me dicen voy a tomar 2.000 millones de pesos de deuda y después no te digo que voy a pagar ni un centavo de deuda en todo el 2026? Entonces, esas cuestiones no están claras. Un bache en Ese creo que es el bache más importante. Después uno puede discutir lo de las partidas dibujadas. ¿En qué sentido están dibujadas las partidas? Yo quizá no tengo pensado hacer hoy cordón cuneta, pero creo que si pudiera hacer, bueno, iría por hacer 20 cuadras de cordón cuneta. Bueno. Pero no sé, como dijo el concejal Perfumo en el día de la sesión, dijo, pensamos gestionar más metros de cordón cuneta, pero esa información que él presenta el día de la sesión, no la tuvimos nosotros antes. Y si es una cuestión administrativa nada más, bueno, mirá, te voy a poner 25 millones de pesos en cloaca por las dudas, para no perder la partida, porque si no después administrativamente hay que cambiar el sistema, volver a hacerlo. Poné 1 millón de pesos para no perder la partida, no 25. Si no sabes cuánto va a ejecutar o no tenés ni siquiera alguna idea de qué podría llegar a ser. Y en cambio ponerle más dinero a otras partidas que sí sabes que te van a demandar. ¿En dónde Mirá, crees que te voy a falta? decir una cosa. Lo que no dice ni Rodrigo García, ni Darío Castro, ni nadie del Ejecutivo ni del oficialismo, es que nosotros, aunque no votamos el presupuesto porque tiene otros problemas más graves también, acompañamos la ordenanza tributaria. Y el municipio propone que va a bajar determinadas tasas de habilitación comercial, de inspección de seguridad e higiene. Nos parece bien que hagan ese esfuerzo por los vecinos. Ahora, esa ordenanza la estuvimos trabajando con tiempo. Es más, hasta nos permitieron dar opiniones. No fuimos tampoco tan malos, tan jodidos, porque hubiéramos preguntado, che, en un contexto de este tipo, ¿vos vas a bajar recaudación? ¿Cómo la vas a compensar la recaudación? No, porque uno también podría decir, bueno, yo estoy cuidando los servicios municipales, como dicen ellos. No, que sin presupuesto no se junta la basura. Bueno, ¿cómo vas a juntar la basura si no tenés recaudación? Claro. Se lo acompañamos. No quiero decir yo que acá, por lo que interpreto del presupuesto, el Poder Ejecutivo empieza a compensar la baja de tasas con los ingresos del bingo. Porque ahí te estaría diciendo que es un municipio que le encanta la timba. Entonces vos por ahí le estás sacando y tasas y contribuciones a un comercio y pensás recaudar después con gente que hace una apuesta por ver si se puede salvar con un bingo. O pensarán que le dan trabajo a la gente porque le permiten vender un cartón de bingo 1 o 2 veces al año. Porque también dicen que nosotros no damos trabajo, que nunca dimos trabajo y ellos dan trabajo. Pero no nos metemos en esa chiquitita. Yo te digo esto, Nico. Nosotros vemos que el presupuesto tiene inconsistencias. Que además no tiene demasiado sentido que esté detallado hasta con centavos los gastos de algunas partidas y después le autorizamos al Poder Ejecutivo a que las mueva por completo. Eso fue lo mismo que el año pasado. El año pasado la diferencia es que votamos a favor en general y esos artículos no se los votamos. Pero si esos artículos terminan siendo el corazón del proyecto de ordenanza, entonces no tiene ningún sentido que acompañemos un presupuesto en el que sabemos que automáticamente está aprobado, ya el intendente puede cambiar todas las partidas. Es decir, hoy tengo, ponele 10 en obra pública. Pero si quiero gastar 8 en deporte, saco de ahí y lo pongo allá. O sea, yo no entiendo es un presupuesto eso... que tiene números para cada sector, pero si el intendente quiere, los puede mover para donde a él se le plazca. Exacto. Mirá, no está mal que vos puedas hacer un movimiento de una partida porque tenés una urgencia. No sé, claro. Tuviste un gasto imprevisto o tuviste que pagar el salario de este mes y creías que la coparticipación iba a venir de una manera y no vino de esa manera. No me parece mal que tengan alguna posibilidad de esa. El tema es que si vos podés movilizar todas las partidas sin autorización del Consejo, entonces después cuando nos enteramos nosotros que hizo todo ese movimiento de partida, cuando nos llega el ejecutado, que a veces te lo mandan al mes, a veces el ejecutado no es el mismo que el presupuesto previo. No, por supuesto.
es que difícilmente sea el mismo porque vos Sí, va teniendo no sabés inflación, todo lo que va a suceder. Claro. Pero ahora, si el ejecutado te llega un año después, o te llega tarde, al consejo digo, nosotros nos enteramos un año después a ver, che, este tipo dijo que iba a gastar 50 millones de pesos en mejorar el cementerio y resulta que no gastó ni 2 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar el otro? Tenemos que empezar a ver numeritos. ¿A dónde fue a parar el ejecutado? Entonces, está bien un cierto margen de acción, pero hasta cierto punto. Nosotros, como concejales de la oposición especialmente, pero como concejales, tenemos determinada tarea y es controlar cómo funciona el uso de los recursos. Y entendemos que si el Ejecutivo puede hacer todos estos movimientos sin pasar por el Consejo, entonces nosotros no estaríamos cumpliendo nuestra tarea si le permitimos al Ejecutivo hacer todo eso. Ujú. Esa es la cuestión. ¿Tu voto fue negativo? Mi voto fue negativo por esto que te digo, por estas inconsistencias de presupuesto y además porque esta es una práctica que el Ejecutivo creímos que había cambiado y las vuelve a repetir, y es que los funcionarios políticos, los secretarios del intendente, no van al Consejo a explicar. ¿Cómo no van? No van. Fueron con el endeudamiento. ¿Alguien fue, y por no ejemplo, aparecieron ahora más. con el tema del presupuesto? ¿Alguien fue No. a defenderlo? No. Fue nada más que la contadora municipal, que es una técnica, digamos, no define hacia dónde va el presupuesto, cómo se gasta, no define las prioridades, porque alguien que hace un trabajo técnico. Que de hecho me sorprende que se le haya pasado esto del endeudamiento que te digo, que esté en la posibilidad de tomar el préstamo y no tengan pensado ni siquiera pagar algo de intereses o de capital para devolverlo. Pero no fue ningún funcionario político a defenderlo al presupuesto. Y a defenderlo, digo, no es que se viene a decirnos, No, es queremos que hacer cuando- una plaza y nosotros decimos, no, plaza no. A contar. Claro, es que justamente de Pareciera eso que se trata. guardan la información. Por eso yo rescato el trabajo del consejo. Aunque algunos vecinos dicen, no, trabajan cada 15 días. Nosotros trabajamos casi toda la semana, por lo menos. Y en el consejo laburamos bien. A veces nos peleamos, sí, discutimos. Pero trabajamos bien. Entonces, en este caso, desligo de responsabilidad a los concejales, inclusive los oficialistas. Creo que es una cuestión de voluntad, de que el Poder Ejecutivo podría enviar, aunque sea el secretario de Hacienda, y si no el secretario de Hacienda, al de Gobierno, o alguien que vaya a contar qué es lo que proponen hacer en el año. Mirá, La votación el fue día de la 4-3, ¿no? votación, que fue 4-3, el concejal Perfumo dijo que tenían intenciones de gestionar cordón cuneta, lo cual me parece que está espectacular, pero no lo sabíamos. No lo dijo él, no lo mandó a decir nadie antes. Dijeron que van a hacer una plaza, bueno, eso sí lo contestaron antes, sobre el Pucho, ahí contestaron que querían hacer otra plaza, ¿En dónde? cerca de la Anónima. Pero bueno, después, no sé si se guardan con el pavimento nos pasó eso. En el presupuesto que aprobamos el año pasado no lo mencionaron. Y recién en febrero, cuando fue el intendente a abrir las sesiones, dijo, vamos a hacer pavimento. No estaba contemplado en ningún lado. Entonces yo creo que evidentemente lo tienen, no sé si es una cuestión de que son de las cábalas que no quieren quemarse, entonces no lo digo, viste como la persona que están No lo digo, embarazada, entonces, dice, si no lo voy cuento, a es una decir sorpresa. hasta que no esté de 3 o 4 meses. Bueno, esto parece un poco eso, que no, vamos a jugar al misterio y si sale, bueno, lo anunciamos. Y entonces está como al tanteo, viste. El año pasado además vinieron los funcionarios a contar un poco, o por lo menos pudimos hacer todas las preguntas y vino Nahuel Perfumo y contó, mirá, vos preguntaste sobre esto, acá se va a hacer esto, acá va a haber luces LED, acá se va a hacer esto otro, acá pensamos hacer esto, vamos a ver si nos dan los números. Y bueno, este año no pasó nada, estaban apurados porque obviamente el Festival de Folclore lleva mucho trabajo, mucho gasto de energía, entonces nosotros consideramos que el presupuesto debería estar presentado el proyecto quizá unos días antes del Festival de Folclore. Entonces nosotros tenemos tiempo de hacer las consultas, de analizarlo, y las consultas tienen tiempo de ser respondidas, entonces termina el festival y nosotros tenemos unos días más y podemos sentarnos y aprobarlo. Porque te repito, se aprobó además que acompañamos la ordenanza tributaria, se aprobó la ordenanza de tasas municipales, que el Ejecutivo propuso hacer un descuento a los terrenos baldíos que estaban pagando bastante alto, nosotros inclusive pudimos intervenir.
para que tampoco se libere la situación de los terrenos baldíos en el centro. Eso lo acompañamos. Acompañamos, mirá, 67 ordenanzas se aprobaron este año en el Consejo Deliberante. 67 ordenanzas. De esas 67 hay 16 que son adjudicaciones de terrenos a personas que terminaron de pagar y tienen que hacer la escritura. Quedan 51 ordenanzas. De esas 51, nosotros, la oposición, acompañamos 44. ¿Sí? 90% de ordenanzas aprobamos. Las únicas que no aprobamos fueron cuando el endeudamiento para el pavimento, la primera vez lo aprobamos, pero la segunda no, porque no ponían un límite de cuál era la tasa de interés que había que pagar. La segunda que no aprobamos fue la venta de tierras para el pavimento sin control. Aparentemente piensan recaudar 1.800 millones de pesos con la venta de terrenos, pero nosotros nunca supimos de qué forma los querían vender, si había, de dónde iban a sacar el precio base. La Carta Orgánica dice que tiene que ser por licitación pública. Vamos a ver si eso sucede. Era otra vez darle al Ejecutivo todas las herramientas para que tenga la mano libre y pueda hacer con toda esa cantidad de tierra municipal lo que le parezca, sin volver a pasar por el Consejo. Eso no aprobamos y no aprobamos el presupuesto. El resto de las ordenanzas las aprobamos todas. Y te voy a decir, Nico, que nosotros también presentamos proyectos, que no la voy a hacer larga, el lunes te voy a enviar el informe de trabajo, pero también presentamos proyectos y no nos aprueban la mayoría de nuestros proyectos. ¿Y por qué? Y porque algunos dicen que son muy ambiciosos, otros no les gusta porque hay que gastar, otros quedan ahí dando vueltas. ¿Es gastar o es invertir? Bueno, para ellos es gastar y ellos dicen que como ganaron las elecciones, obviamente ellos definen las prioridades del gasto, de la inversión, del gasto, como quieras llamarle. Entonces, mirá, te voy a dar un ejemplo. ¿Ellos no tienen que gobernar para el pueblo? Sí, evidentemente. Porque entonces es gobernar para los del partido. Bueno, yo supongo que el criterio que usan es gobernar para todos los vecinos, los que lo votaron y los que no. Porque si nos ponemos a pensar, ganó por el 30% nomás, con el 30% de los votos. Bueno, ese es otro tema. Ahí yo creo que hay una discusión interesante. Entonces, si vamos a el caso, hay que hacer una ordenanza que si el porcentaje es menor, se tenga que ir a una segunda vuelta. Bueno, pero ahí te van a decir que no porque hay que gastar de nuevo. Mirá, yo creo que la legitimidad de origen la tiene el intendente porque él ganó la elección. Fue el que sacó más votos que los demás. Ahora, y esa legitimidad en teoría la tiene por los 4 años de mandato. Pero yo le pido esto al Poder Ejecutivo, y sobre todo a los que salen a hablar en nombre del Poder Ejecutivo. No subestimen a los vecinos. La legitimidad de origen después tiene que ser una legitimidad de ejercicio. Entonces también hay que escuchar. No tanto a nosotros. Nosotros estamos acá discutiendo, tenemos posiciones diferentes, pero hay vecinos que hacen sus planteos y que tienen que ser escuchados. Entonces, que vos ya hayas ganado una elección hace 2 años y medio, o 3 casi, porque fueron en abril, no te da tampoco la potestad de hacer lo que a vos se te cante. Nosotros vamos a hacer la tarea para que lo que corresponde que sea... Pero no, Nico, escuchame una cosa. Sí, no, por eso te lo pregunto, porque esos son por ahí... Pero te estoy diciendo, mira, de 51 proyectos de ordenanza que regulan diferentes temáticas, acompañamos 44. Claro. No, es que justamente te lo pregunto, justamente vos me estás dando estos detalles, pero te lo pregunto porque justamente son datos que ellos mismos dicen. Que la oposición es oposición por ser oposición. Bueno, ellos quizá quieren vivir en un mundo donde estemos todos de la mano, como los Simpsons, ¿no? Ahí todos dando vueltas, girando de la manito. No es así la política, ellos lo saben además. De hecho, vos lo que hay que preguntarle a los funcionarios del Ejecutivo es por qué salieron a pelearse con nosotros si igual tenían presupuesto. Evidentemente el gobierno no tiene quizá el acompañamiento que cree que tiene, o que pensó en un momento que tenía y no lo tiene y se habrán dado cuenta, o bien ya están en campaña. Porque hicieron sobre una cuestión puntual que es el presupuesto, hicieron todo un circo. Me parece que no tiene sentido. Ahora, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para que la Contraloría, hay que reformar la Carta Orgánica, entonces presentamos un proyecto de enmienda para que la Contraloría tenga el mismo reconocimiento que los demás funcionarios públicos y pueda hacer su trabajo de control, y esto implica que tengan un salario como tienen todos los funcionarios. Dijeron que no, si bien no iba a afectar los recursos de este gobierno, porque eso de aprobarse requería todo un mecanismo de consulta popular, y
de Claro, referéndum iría en más realidad, adelante. y iba a entrar en vigencia recién con la nueva gestión 2027. No quisieron. No. Nada que toque los recursos se va a modificar por enmienda. Bueno, ahora presentamos la regulación de audiencia pública, que estamos esperando que se trate. Te voy a decir esto y te voy a contar una cosita más y ya vamos a ir dando cierre para no hacerla larga. Presentamos tengo un una proyecto más para para reglamentar audiencia pública, porque tuvimos este año en la comisión de planificación en la que me toca presidir en el consejo, varias notas de vecinos que estaban presentando reclamos por la forma en la que se interviene en la reserva de la isla 92. Ujú. Hay vecinos que consideran Bueno, que muchas quejas que se hicieron públicas incluso. Sí, cartas públicas de todo. Entonces, muchos vecinos consideran que se está desforestando o se está avanzando por demás en la parte de la reserva, no en la parte de recreación, que está re linda, que es que esto que lo otro. Para ubicar a la gente, la reserva es A mano izquierda. A mano izquierda. Todo Bien. lo que es el sector a mano izquierda. Sí, que de hecho había un food truck, lo sacaron y ahora hay un estacionamiento de auto, que tampoco debería haber ahí un estacionamiento de auto. Todo es, apenas el camino va hacia la izquierda, es todo reserva. Bueno, pero los vecinos dicen, bueno, pero hubo un plan de manejo que se aprobó por ordenanza en el año 2012, el año pasado permitimos nosotros cierta intervención para que pueda pasar el camión de bomberos, pero eso requería la participación de los vecinos quieren participar. Bueno, presenté ahora este año un proyecto para reglamentar la audiencia pública. ¿Qué quiere decir? Que cualquier decisión que se tome nuevamente sobre la isla 92, decisiones de importancia sobre la zona de bardas, el ambiente natural, obligatoriamente tenga que tener una audiencia pública donde los vecinos puedan ir a proponer o a oponerse a las decisiones del gobierno. Vamos a ver, estamos esperando que lo traten. Tenemos la confianza de que lo van a tratar. El compromiso es ese, reglamentar la audiencia pública que lo manda a hacer la Carta Orgánica. 1. Segundo, sobre el fin de año presenté un proyecto que te va a gustar. A Jesús le va a gustar. Y tiene que ver con los cortes de luz. No solamente los cortes, sino las bajas de tensión Sí. que tenemos permanente. Entonces, Constante. los vecinos del barrio de mi papá, y tienen algunos que les gusta estar ahí encima de la tecnología, que esto que lo otro, tienen sus medidores de tensión. Sí. Así que en el grupo del barrio se van pasando la información. Che, tengan cuidado que la tensión sube, que baja, que sube, que baja. Entonces digo, a ver, el control sobre la calidad del servicio de energía eléctrica de DERSA lo hace el organismo provincial, que es el que corresponde. Para eso hay un contrato de facultad. Nosotros no podemos fiscalizar esa calidad del servicio, sí podemos nosotros controlar lo que es la instalación de postes, la rotura de veredas, cómo cruzan los cables de DERSA de un lado para el otro, ese tipo de cosas, inclusive están contempladas en el código de faltas. Pero sobre la calidad del servicio, que es lo que genera tantos reclamos ahora que otra vez tuvimos mucho viento y se viene el verano y hay mucha demanda también. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el municipio? Juntar información. ¿Para qué juntamos información? Para ayudar al EPRE en su función de control al organismo provincial y para ayudar a los vecinos que hacen reclamos. Entonces, ¿cuál es el proyecto que hemos presentado ahora bien a Si fin el de vecino año? no recibe una respuesta que le brinde justamente lo que está consultando, Ujú. su primer defensor es el municipio. Exacto. Y para eso hay una oficina de información al consumidor que tengo que destacar que es una creación de este gobierno y que ha funcionado bien. Entonces yo creo que podría ser también ese intermediario muchas veces entre el usuario y la empresa, o el usuario y el ente regulador. Entonces, lo que propusimos fue un observatorio de la calidad del servicio, donde el propio municipio, que tiene edificios en varios puntos de la ciudad, pueda tener su aparatito de medidor de tensión, que sale muy barato, o sea, no va a modificar el presupuesto municipal. Lo enchufás ahí como si enchufara un regulador de tensión y tomás la tensión 2-3 veces al día, lo que vos quieras. ¿Sí? ¿Querés hacer un convenio con la biblioteca? La biblioteca de Las Bardas, por ejemplo, porque no tengo edificio municipal en Las Bardas, le hago un convenio con la biblioteca. La biblioteca pone su medidor. Entonces yo junto la información, me pongo de acuerdo, vamos a tomar todos los días a las 10, a las 12 del mediodía, a las 7 de la tarde, o cuando veamos un bajón de tensión que se percibe muy rápidamente. Claro. Bueno, listo, tomás y bajo determinados parámetros, con aparatitos que estén todos iguales, autorizados, tomás esa información. ¿Sí?
El vecino que lo quiere hacer de su casa también lo puede hacer. Lo hace y transmite esa información. Llena un formulario, hace la cosa que tiene que hacer y entonces vos llegás a fin de mes y tenés un montón de información que te costó muy poquito recolectarla. Entonces después viene el vecino y dice, mirá, se me bajó la tensión y me quemó 2 heladeras. Bueno, además de que yo sé que se me quemó la heladera porque acá está quemada y no funciona, tengo esta información de respaldo. Esa es la idea de nuestro observatorio de la calidad del servicio de energía. No puede el municipio sancionar a EDERSA por la baja de tensión, pero puede colaborar con información. Así que espero que eso también sea tomado por el Ejecutivo y que lo podamos aprobar como ordenanza y lo podamos poner en práctica. Y vos lo dijiste recién, no Sí. cuesta mucho. No cuesta mucho, son aparatitos que salen realmente 2 mangos, uno los puede encontrar por internet. Son voltímetros, se llaman, o medidores de tensión. Sí, sí. Y la verdad que es nulo el gasto prácticamente Sí, de no. comprar esos aparatitos. No valen mucho. Pitu, me llega un mensaje acá y me dice... Nico pregunta por la ordenanza de los boliches en el centro y si sigue funcionando la supuesta cervecería como boliche. No es boliche, es local bailable con posibilidades es confitería con espacio bailable. Sí, todavía funciona ahí. No se ha modificado esa ordenanza. ¿No crees que...? Sí hemos tenido, mirá, el año pasado tuvimos varios reclamos por el sonido, por el volumen, Sí. y presentamos una nota al secretario de Seguridad Ciudadana con Rodrigo Araneda el 30 de diciembre pasado, y a partir de eso evidentemente hubo alguna comunicación, por lo menos con el dueño del local, y no hubo más reclamos el año pasado, o sea, la temporada de verano que pasó. Este año, bueno, tuvimos ese episodio de una situación de violencia ahí afuera, justo en la época del Festival de Folclore. Bueno, no fue adentro del lugar, pero creo que ahí también tiene que haber un poco más de prevención policial o municipal. Debe haber, porque además es prácticamente el único lugar o el lugar donde más se concentra la gente a bailar ahí o a encontrarse, y creo que ahí tiene que haber prevención afuera. Que ya no es una responsabilidad del local, sino municipal o policial de dispersar ahí, de que no se produzcan ese tipo de situaciones. Después el local está ahí funcionando, sí, está habilitado todavía para funcionar. Claro. La otra pregunta que te quería traer, Pitu, bueno... Una cosita con esto, porque esto también lo discutimos con Rodrigo, que Rodrigo dice que, bueno, no habría que sacarlo. Sí, es cierto, ellos en su momento en el Consejo votó para sacar los lugares bailables del centro de la ciudad. Yo considero de todas formas que solamente corriendo los lugares del centro hay un montón de problemas que no se solucionan. Si vos tenés concentración de gente con alto grado de consumo de alcohol afuera y hay disturbios, lo único que vos haces si lo sacás del centro nada más es correrlo el disturbio a otro barrio. Porque digamos, tenemos también un boliche bailable y uno ve videos en las redes que suben de cómo saliendo sobre la calzada de la ruta se cagan a trompadas. Se golpean, se patean, se persiguen a botellazos sobre la calzada de la ruta. O sea, no es un problema de dónde esté ubicado el lugar, sino qué hacemos para que eso funcione correctamente sin molestar a los vecinos. La otra pregunta que tenía, ¿solamente existe la mayoría de voto de 4-3 en el Consejo? O sea, todo se aprueba. Si hay algo importante, por ejemplo, ahora presupuesto, sale 4-3, queda totalmente aprobado. O sea, no hay especialidades. Digo, Hay la aprobación algunas de alguna. temáticas, por ejemplo, si tenés... Pues yo creo que creo que lo que es presupuesto, por ejemplo, tendría que salir, no sé, 6-1, 5-2, si no es que es una... Bueno, hay algunos casos en particular que si no, ellos tienen 3, o sea, juntos Somos Río Negro tienen 3, Darío Castro está en conjunto con ellos, Juntos son Blue, 4, sí. Y ya está. Sí. Lo que ellos quieren van y lo prueban. Mirá, hay algunas cuestiones que la Carta Orgánica te exige mayorías especiales, no son tantas cuestiones, pero endeudamientos sí, solo que como ustedes ya recordarán, endeudamiento se votó estando todavía en la banca el concejal Gaspar y él lo acompañó.
Eso requería 5 votos. Presupuesto no, porque, bueno, lo que vos estás planteando de una mayoría especial, porque es un tema muy importante, el Ejecutivo te podría... es saber qué es lo que va a hacer el gobierno en el próximo año. Bueno, pero ahí el Ejecutivo te podría decir... Es igual que el endeudamiento. Bueno, pero es lo que te digo. Esa es una posición, la más republicana, digamos, la de más control, y la posición del Ejecutivo sería la contraria. Escúchame, como dicen ellos, necesito la herramienta para gestionar, entonces si yo gané la elección, tendría que ser un trámite que yo mande mi proyecto de presupuesto. ¿Se los han dicho? Y me lo aprueben. ¿Y lo están diciendo públicamente? No, pero ustedes en el Consejo, ¿se los han dicho esto de...? En el Consejo, Nico, hubo un día de preguntas. El Consejo, el proyecto de presupuesto llegó un viernes y el lunes tuvimos reunión, que los lunes son pocos días de reunión que tenemos en el año. Hubo reunión, hicimos preguntas. El martes no hubo y el miércoles trajeron algunas respuestas. Y no fue ninguno funcionario del Ejecutivo. Y el viernes lo aprobamos el presupuesto, o sea, lo tratamos. Ellos pretenden eso, que entre y que salga, que sea un trámite express. Y no es así como funciona, por lo menos para nosotros. Entonces, ellos van a decir, no, ¿cómo? Esto es una... Nosotros ganamos la elección y esto tiene que aprobarse rápidamente. Entonces, el intermedio debería ser ese, aprobarlo con una mayoría intermedia, pero con los plazos que supongan. Si yo fuera el Ejecutivo, buscaría que me lo acompañen por unanimidad al proyecto. Y si yo no hago nada para que lo acompañen por unanimidad, entonces después no saldría a quejarme como salieron a quejarse, a hacer notas de opinión por todos lados, enojados porque nosotros votamos en contra. Entonces, ¿quién está actuando? ¿Quién está actuando para las redes sociales? Esa es la pregunta que tendrían que responder ellos, no nosotros. Uh-huh. Te repito, de 51 ordenanzas aprobamos 44. Entonces, presentamos proyectos para mejorar, para reglamentar la audiencia pública, para acompañar al vecino, para igualar a la Contraloría. Presentamos un proyecto para regular el régimen de tierras. Hicimos comunicación al Poder Judicial para que avancen de una vez por todas con la Ciudad Judicial. Ahora tiene presupuesto el edificio de la Ciudad Judicial. Vamos a ver si realmente ese compromiso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia se empieza a concretar y empiezan a poner, aunque sea un ladrillo ahí, en esa tierra que es tan valiosa. Bueno, estamos tratando de acompañar, nosotros tratamos de acompañar la gestión. Lo que no nos gusta es que nos tomen de tontos. Y oficialistas no somos opositores. Así que vamos a hacer el trabajo de control que es el que nos ha tocado. Uh-huh. Pitu, mensaje para la gente, se va terminando el año. Bueno, para la gente... Ha sido un año bastante movido en el ámbito de ustedes. Para la gente, bueno, para los vecinos y vecinas que terminen bien, esperemos que terminen bien, que estas situaciones que han ocurrido en esta fiesta, que han generado tantos percances, que no se vuelvan a repetir. Entiendo que también la municipalidad va a tomar alguna carta en el asunto sobre esta cuestión de la pirotecnia. Y bueno, agradecerles a muchos vecinos que nos traen inquietudes, disculparnos con los que no hemos podido darle respuestas concretas. Tenemos proyectos ahí como el del tema del estacionamiento que para algunos sectores de la ciudad son cuestiones que les joden o que requieren respuesta y por ahí nos tardamos un poco más, pero agradecerles toda la confianza que han depositado en nosotros, que nos traen información, que nos traen reclamos, que nos traen propuestas y bueno, y decirles esto, que el compromiso es, como en estos 2 años que pasaron, seguir trabajando. Nosotros tratamos de no tomar decisiones apresuradas, de estudiar los temas, aprendemos también, porque no nos las sabemos todas, pero tratamos de defender los recursos, el patrimonio municipal y los derechos de los vecinos de la mejor manera que podemos hacerlo. Y no es levantando la mano todo el tiempo, sino analizando cada tema en particular con la importancia que se merece. Así que terminen bien el 2025 y ojalá que empiece un 2026 mucho mejor para todos. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Bueno, Pitu, agradecerte Gracias, por estos minutos con nosotros acá en la radio. Y bueno, cuando ustedes lo dispongan, saben que los micrófonos de la radio están abiertos para que vengan a hablar. Como todo el año. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que también sea un año de éxitos para la radio. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba César Pitu Yunes. Me voy a la pausa.